Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. Bienvenidos hermanos a este estudio, tercer estudio o repaso, que es nuestro material de estudio de la escuela sabática titulado Profecías Bíblicas, parte 1. Hemos llegado a nuestra tercera lección, la cual se titula El traidor revelado en el Apocalipsis. El texto central o texto para memorizar lo encontramos en Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28:15. Ese es nuestro texto central, obviamente describiendo pues el carácter o el origen de este traidor que es revelado en el Apocalipsis. En el principio el ser humano fue creado con el deseo de adorar. El hecho es que toda persona que vive en este planeta está de alguna manera adorando a Dios o a Satanás. Muchos rinden adoración a Satanás en forma inocente. Ellos se apartarían de él con disgusto si su estrategia malvada resultara expuesta. El propósito central de este tema de estudio es exponer al archienemigo y alabar al Creador. Y es precisamente el propósito, pues durante esta semana fue conocer lo que la Biblia y especialmente el libro de Apocalipsis nos revela con respecto a este engañador, a Satanás, y cuál es su origen y su disposición final precisamente en el gran conflicto que se libra entre la verdad y el error. En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al amado Hijo de Dios. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Lucifer tuvo envidia de él, de Cristo, y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. Historia de la Redención, página 13. Vamos entonces a inclinar nuestro rostro para pedir la dirección de nuestro Dios por medio de una oración. Oremos. Amante y cariñoso Padre que estás en las alturas de los cielos, en esta hora, Dios, queremos darte las gracias porque nos has regalado un nuevo día y queremos también, Señor, pedir tu compañía y tu bendición ahora que iniciamos este estudio. Pedimos que puedas estar con nosotros en cada uno de los sitios y los lugares donde nos encontremos, que tú seas con nosotros y con nuestros familiares. Todo esto, Señor, lo pedimos en el santo y en el divino nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. En Cristo hallo amigo y amante Salvador, contaré pues cuánto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar.
Entrado en su gloria, pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. En Cristo hallo amigo y amante Salvador, contaré pues cuánto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Entrado en su gloria, pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al amado Hijo de Dios. Estaba dotado de capacidades, como leímos allí, de cualidades, de facultades sublimes. Su apariencia era sumamente significativa. Se veía que obviamente era un ángel excelso en poder, en dignidad, en santidad y justicia. En inteligencia. Exactamente, ¿no? Dice allí que era un ser de inteligencia notable, es decir, era literalmente, como lo leeremos más adelante en la escritura, era el sello de la perfección, es decir, era entre lo perfecto, donde se encontraba precisamente el nivel de la perfección más elevado. Y nos dice entonces que en este ángel, en este ser sublime, este ser perfecto, allí de una forma entonces misteriosa comienza lo que pues originó pues la rebelión que finalmente Lucifer iba a encabezar. Y al comienzo pues del conflicto entre pues la verdad y el error, y de cómo este ángel pues iba a rebelar contra la autoridad del cielo y contra Dios. Entonces, arrastrando con él toda esa cantidad de ángeles que también fueron expulsados junto con él. Correctamente. Entonces, entrando ya pues en materia propiamente, pues cuando empezamos a analizar lo que es el origen de Satanás, encontramos que en el libro de Apocalipsis se mencionan varios nombres o títulos designados a Satanás, que nos dejan obviamente ver cuál era el carácter de este ser y de este líder pues de la rebelión. Vamos a comenzar leyendo algunos de estos pasajes. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, a ver qué nos dice acerca de qué nombre se le da a Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces notamos aquí que en este primer versículo nosotros vemos que uno de los nombres que se le da a Satanás en el libro de Apocalipsis es ¿cuál? Es precisamente diablo. Se le menciona como que Satanás es también conocido como el diablo.
Ahora, vamos a otros textos que también nos señalan algunos de estos títulos. En Apocalipsis 12:9 encontramos algunos otros. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles les fueron arrojados con él. Entonces notemos que aquí se mencionan algunos otros, ¿no? Número 1 se menciona y se nos dice que él es ¿qué? El gran dragón. Se dice también que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Entonces, estos son los títulos a los cuales aquí se está refiriendo al libro de Apocalipsis para referirse a Lucifer. En el versículo 10 conseguimos también otra designación. Vamos a leer. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces notamos aquí otro título que se le asigna a Satanás, que es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, en el libro de Apocalipsis, alrededor de 55 veces se menciona de forma directa e indirecta, pues la obra de precisamente este gran rebelde, de Satanás. Y a lo largo del libro, obviamente se nos muestra el papel que él desempeña en este gran conflicto entre la verdad y el error, entre la maldad y la justicia. Entonces, es importante nosotros entender lo que el libro de Apocalipsis y la Biblia nos tienen que decir acerca del origen precisamente del diablo, de Satanás, es decir, de dónde vino, de dónde procede este ser que se nos presenta acá como la serpiente antigua, como el gran dragón y como acusador de nuestros hermanos. Vamos a leerlo en precisamente Apocalipsis 12, 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces notemos aquí lo claro que es el libro de Apocalipsis al decirnos que hubo una gran batalla en el cielo. Y se nos describen allí los dos bandos que estaban en esa batalla. Dice que de un lado estaba Miguel y sus ángeles, y luchaban contra el dragón y sus ángeles. Es decir, el dragón obviamente era Satanás. Es decir, habían dos bandos en el cielo, hubo una gran batalla en el cielo, y dice que de esa batalla, la cual dice allí el libro, los versículos que vamos a leer, pierde Satanás y sus ángeles. Entonces, como resultado de esa derrota, ellos entonces son lanzados fuera del cielo. Es decir, que la procedencia de este ser, de este rebelde, de Lucifer, como vamos a estudiar a continuación, y de Satanás, del diablo, del acusador de nuestros hermanos, es que es un ser celestial, es un ser que viene del cielo y que luchó con muchos otros ángeles, como dice allí, rebeldes, ¿no? Es decir, estaba en medio de muchísimos otros ángeles rebeldes, los cuales también fueron obviamente lanzados fuera del cielo. Entonces, ¿por qué razón fue lanzado Satanás del cielo? Veamos lo que nos dice especialmente podemos leer en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4, a ver qué nos menciona. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces notamos que el apóstol Pedro nos menciona que la razón por la cual estos ángeles, noten que mencionan no solamente a Satanás, sino también a muchos otros ángeles que pecaron contra Dios, y que por lo tanto fueron lanzados del cielo, fueron preservados para su sentencia final, es decir, para recibir su castigo final. Es decir, que ellos todavía aún no han sido castigados por el pecado que cometieron en el cielo.
cuando recordamos lo que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis, notamos que el pecado del cual entonces se nos dice que ellos cometieron fue que la rebelión, que ellos se rebelaron contra el gobierno de Dios en el cielo, se rebelaron contra el gobierno del Hijo de Dios, del Verbo de Dios, y esto trajo como resultado que una gran batalla en el cielo, la cual obviamente ellos pierden, lo pierde Satanás y sus ángeles, y eso trae como consecuencia pues que fueron arrojados de allí, del cielo. Entonces, en el día lunes se nos sigue hablando acerca precisamente del origen de Satanás, y se nos hace la siguiente pregunta: ¿cuántos ángeles fueron arrojados fuera del cielo con Satanás? Leamos allí en Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 al 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces aquí notemos cómo se nos presenta esta imagen o esta visión, y se nos dice que el gran dragón escarlata, nos dice allí que él arrastraba con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo y las arroja sobre la tierra. Aquí se nos presenta esta figura de qué naturaleza fue la rebelión de Satanás en el cielo, y se nos dice que él logró arrastrar con su cola la tercera parte de las estrellas. Ahora, esto es un símbolo. En el libro de Job, capítulo 38, versículo 7, leemos lo siguiente acerca de lo que significan las estrellas. Job 38:7. Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijan todos los hijos de Dios. En este texto de Job 38:7, allí se nos está hablando del momento de la creación. Se nos está hablando en el momento en que Jehová Dios estaba realizando pues la creación del mundo, y se nos menciona que los hijos de Dios que estaban en otros mundos, es decir, en otros planetas, los seres celestiales, los seres que estaban observando la obra de la creación de Dios, dice que en el momento de terminar la creación de este planeta, donde obviamente fueron creados Adán y Eva, ellos alabaron al Señor. En todos los planetas y en todas las estrellas del cielo, noten por eso que dice las estrellas del alba, se hace mención a que estaban los hijos de Dios alabando al Señor por la obra de la creación de la tierra, es decir, de este planeta. Así que nosotros podemos entender por este texto que esa mención que está en el libro de Apocalipsis, que el gran dragón con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, se está haciendo referencia a seres celestiales. A seres celestiales que fueron, digámoslo así, envueltos en la rebelión de Satanás, y que a causa de esa rebelión también fueron arrojados del cielo con Satanás, puesto que dice que eran estrellas del cielo, pero que fueron estrellas que fueron ¿qué? Arrojadas sobre la tierra. Y es precisamente esto lo que nos muestra pues el libro de Apocalipsis. Y que fueron ángeles que abandonaron su morada en el cielo. Porque me parece pertinente leer aquí Judas 6, que dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Mi esposa acaba de leer aquí acerca de, en Judas, en versículo 6, es exactamente lo que Pedro nos decía acerca de por qué razón los ángeles fueron arrojados del cielo. Dice que porque pecaron. Es decir, lo que estamos queriendo mencionar con esto es que Lucifer no fue el único ser celestial que fue arrojado del cielo, sino que juntamente con Lucifer muchos ángeles fueron arrojados. El libro de Apocalipsis nos especifica ahora la cantidad, es decir, o por lo menos la proporción de cuántos ángeles logró Satanás, digamos así, disuadir para o en su rebelión. Es decir, los logró convencer para que también se rebelaran contra el gobierno divino. Y en el libro de Apocalipsis, como leímos, el gran dragón entonces dice que arroja la tercera parte
de las estrellas del cielo las arroja sobre la tierra. Es decir, que la tercera parte de los ángeles, cuando se nos está refiriendo a la tercera parte de los ángeles, es decir, que por cada 2 ángeles leales en el cielo, hubo un ángel traidor, es decir, un ángel que se rebeló con Satanás. Es decir, que cuando nosotros vemos las escenas celestiales, en el capítulo 5 de Apocalipsis, capítulo 4 también vemos la escena celestial, dice que alrededor del trono hay millones de millones y millares de millares de seres celestiales. Ahí nosotros entendemos que muchísimos de esos millones de millones son los ángeles que están rodeando el trono de Dios. Así que si por cada 2 ángeles leales a Dios en el cielo, uno se rebeló, es decir, por cada 3 ángeles, 2 se quedaron con Cristo y con el Padre en lealtad a su gobierno, y uno de esos ángeles se unió a Satanás y a su rebelión. Entonces podemos nosotros calcular que los ángeles que fueron arrojados con Satanás a la tierra son también ¿qué? Millones. Y no es una cantidad pequeña, la cantidad que acompaña obviamente a Satanás son, como dice la Escritura, son legiones. Es decir, son, digamos, cuadrillas de ejércitos, porque es todo un ejército de ángeles rebeldes que se unieron con Satanás, que lograron ser disuadidos, exacto, por Satanás, y que lo acompañaron pues en su castigo cuando fueron derrotados y fueron arrojados a la tierra. Entonces, avanzando en el siguiente punto, dice, leamos lo que dice Colosenses 1:16 con respecto al origen obviamente de Satanás, un poquitico más acerca del origen de Satanás y de estos ángeles rebeldes. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Aquí este texto de Colosenses nos está hablando acerca de Cristo y de cómo Cristo es o fue el medio por el cual el Padre creó todas las cosas. Lo estuvimos estudiando en el estudio anterior, en la semana pasada. Y veíamos entonces cómo de forma específica se nos dice en la Escritura que Cristo era el creador de ¿qué? De todo trono, dominio, principado y potestad en el cielo. Es decir, que estos ángeles, Lucifer, son seres creados. Son seres celestiales, pero seres creados, son parte de los ángeles, que fueron seres creados por el Padre y por el Hijo, que se rebelaron contra el gobierno del Padre y del Hijo, contra la autoridad del Padre y, como vamos a ver, específicamente contra la autoridad del Hijo de Dios, de Miguel. Lo vamos a estudiar, o lo estudiamos durante esta semana y lo vamos a volver a señalar. Entonces entendemos, hermanos, que el origen de estos seres es que son seres creados, y es importante aclararlo, que tanto el origen del cabecilla de la rebelión de Satanás, como obviamente de los ángeles, como nosotros conocemos, también lo designa la Escritura, los demonios, o sea, los ángeles rebeldes que fueron arrojados a esta tierra con Satanás, es que son seres creados, fueron creados por el Padre por medio del Hijo. Es decir, el Hijo fue el autor directo de su creación. Es decir, ellos se rebelaron contra su creador, contra el Padre y contra nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál era el nombre y la obra especial de Satanás antes de su caída? Y vamos a leerlo en Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Entonces notemos aquí se nos hace algo significativo, ¿no? Y es el hecho de que este rebelde, Satanás, tenía un nombre propio, un nombre personal, obviamente. Y dice aquí que se le llamó ¿qué? Oh lucero, hijo de la mañana, dice. En versiones más antiguas, especialmente en las versiones latinas, se nos hablaba de Luzbel. Significa hijo de la mañana o lucero de la mañana. Luzbel, o como también se le traduce, Lucifer. Es decir, este era el nombre de Satanás antes de rebelarse. Y como nos indica la Escritura, siempre cuando un
ser cambia de carácter, su nombre es cambiar. A veces cuando precisamente tiene un mal, o sea, un carácter pecaminoso y cambia a la justicia, el nombre le es cambiado. Como pasó con Jacob. Exactamente. Se llamaba Jacob. El usurpador, exactamente, y le cambiaron el nombre de Israel, que significa has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, Lucifer originalmente se llamaba que el hijo de la mañana, como leemos ahí en Isaías, y obviamente fue conocido como Satanás después de ¿qué? De su rebelión contra Dios. Es decir, obviamente por eso en los títulos que ya leemos hemos visto que señala el libro de Apocalipsis que se le dio precisamente este ángel que cayó de su dignidad. Ahora bien, en la escritura muchas veces nos presenta a Satanás como un príncipe, es decir, como un gobernante de las naciones. De manera especial, en el libro de Ezequiel, el capítulo 28, versículo 14, se nos menciona esa similitud. Es decir, muchas de las descripciones que se hacen de gobernantes terrenales realmente están describiendo el origen y la disposición del carácter de Satanás. Y esto se debe al hecho de que Satanás, parte de su propósito de guerrear contra Dios, de distorsionar el plan de Dios, ha sido destruir en mayor o menor grado la creación de Dios. ¿Y cómo ha hecho esto? Distorsionando la imagen de Dios que tienen los seres creados por Dios. Y él ha tratado de ¿cómo? Tratar de estampar su propia imagen de rebelde, sus propios pensamientos, su propio espíritu, su propia manera de pensar, su propia forma de ser en el corazón y las mentes de aquellos que ha tenido a su alrededor. Notemos que esta obra primero la comenzó en el cielo. Ahorita vamos a precisamente a ver cómo fue que este ángel sublime, este ángel excelso, este querubín protector, este ángel con jerarquía, comenzó a diseminar entre los seres celestiales precisamente sus propios rasgos de carácter pecaminoso. De tal manera que entonces él comenzó a sembrar en el corazón de todos los seres con los cuales tenía influencia esta rebelión. Y eso es lo mismo que ha tratado de hacer en este mundo, es lo que queremos decir. Y me hiciste recordar si tienen la oportunidad de leerlo o revisarlo, la visión de Elena de White, que se llama El fin de los 2300 días en Primeros Escritos, donde ella explica que Cristo infundía su espíritu. O sea, él pidió el espíritu al Padre, el Padre le dio su espíritu y Cristo le pasó su espíritu también a la multitud que estaba delante de él. Pero seguidamente ella comenta que Satanás lo que hizo fue imitar lo que Cristo estaba haciendo. Y entonces él también empezó a soplar el espíritu, a dar su espíritu a los otros que no se habían dado cuenta que el Hijo y el Padre ya se habían movido, ya se habían cambiado de lugar. Entonces eso es lo que Satanás desde un principio ha venido haciendo, querer imitar lo que el Padre y el Hijo hacen, porque es una forma de buscar esa adoración que nunca logró tener en el cielo. Correctamente, entonces vemos cómo, y lo vemos a lo largo de la historia, que esa es la forma como Satanás influye y corrompe a los que están a su alrededor en su influencia, porque él implanta sus pensamientos en la mente de ellos. Por medio de sus engaños y de todas sus estratagemas y sus trampas, Satanás logra entonces implantar su espíritu en la mente de los rebeldes. En especial, ahora en el libro de Ezequiel encontramos los casos del príncipe de Tiro y del rey de Babilonia, que son una representación del carácter de Satanás. Es decir, la descripción que se da allí se da principalmente es hablando acerca de Satanás, porque precisamente estos reyes, estos dirigentes, tenían pues mucho del espíritu o la forma de pensar del gran rebelde. Vamos a leerlo aquí. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Entonces notemos que aunque esta es una descripción del príncipe de Tiro, que se da al príncipe de Tiro, es decir, en medio de una profecía hacia el príncipe de Tiro, se nos describe que era un querubín.
Los querubines eran los ángeles, son los ángeles que están alrededor del trono de Dios, como vemos en las escenas celestiales, que hay seres celestiales, ángeles con 6 alas que están precisamente alrededor del trono de Dios, como lo vemos en la visión de Ezequiel, lo vemos en la visión también de Apocalipsis. Que hablan de querubines protectores, ¿no? Querubines cubridores. Exactamente, porque viene de dónde? Viene del arca, de la figura también del arca del pacto que estaba en el santuario hecho por Moisés en el desierto por instrucción de Dios, cómo se le dio la instrucción a Moisés de que labrara en la tapa o el propiciatorio 2 querubines, es decir, 2 ángeles que con sus alas protegían el arca, que era el mueble más sagrado del santuario terrenal. Esto es una figura obviamente de las cosas celestiales, y en el cielo hay querubines, es decir, hay seres celestiales que son los que están custodiando el trono de Dios. Uno de esos seres, el principal de esos seres, era precisamente Lucifer, Luzbel, como también se lee en el latín. Entonces, este ser, este ángel que era el principal de los querubines, fue donde comenzó la rebelión en el cielo, es decir, donde por primera vez comenzó a albergarse el egoísmo y el pecado en el corazón de este ser creado, y él entonces lo diseminó en pues aquellos los que fueron seducidos por sus engaños, ¿no? Entonces aquí vemos cómo la Biblia entonces nos muestra el origen pues de precisamente de Satanás. Sigamos hablando un poquitico más y avanzando al mismo tiempo a lo que es el día martes, y tratando un poquitico más de entender lo que la Biblia nos explica acerca del carácter de Satanás, es decir, de su forma de ser y de cómo obra. Vamos a leer allí en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 17, cómo describe la Biblia el carácter de Lucifer. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de sus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte de Dios, allí estuviste, en medio de las puertas de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Ahora, noten entonces lo que nos dice aquí en estos pasajes. Número 1 dice que tú eras el sello de la perfección. Noten, este era el estado de Lucifer antes de pecar, de rebelarse contra Dios. Era el sello de la perfección. Es decir, era la marca de la perfección, era la marca de lo que estaba bien hecho. Es decir, era lo más sublime que había en el cielo. Dice que estaba lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Es decir, era un ser lleno de sabiduría. No era, y eso es sumamente importante para entender nosotros el carácter de la rebelión de Lucifer, no era un ser ignorante. Era un ser que conocía como ningún otro ser creado la voluntad y los designios de Dios. Conocía el plan de Dios, conocía la voluntad expresa del Creador. Y el carácter. Y sí, inclusive por la forma que nos describe la Biblia y que el Espíritu Profesional lo confirma, era tal el conocimiento de Lucifer que conocía inclusive cosas que el resto de los ángeles no conocían. Por lo menos como querubín cubridor, noten que ahí lo dice, y más adelante lo dice, vamos a darnos cuenta de que tenía un conocimiento, estaba continuamente mirando algo que los demás ángeles hasta ese momento no sabían que existía. Pero algo, antes de llegar a ese punto, quisiera no dejar pasar por alto lo que dice el versículo 13, cuando
es muy interesante como dice que la vestidura de Lucifer, dice allí que era de distintas piedras preciosas. Cuando ustedes cuentan la cantidad de piedras preciosas que están mencionadas ahí, es un dato interesante. Se nos dice que cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice y zafiro. Si las contamos, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 piedras con la esmeralda, y dice que también su vestidura era de oro. Ahora, noten esto interesante. Cada una de esas piedras dice que era su vestidura. Cuando nosotros las comparamos con la piedra de la vestidura sumo sacerdotal que Moisés hizo por orden de Dios, que era la vestidura que solamente el sumo sacerdote tenía, notamos algo interesante, que son las mismas piedras, a excepción de que estas son 9 piedras y el sumo sacerdote tenía 12 piedras. Es decir, tenía 3 piedras adicionales. Es decir, que, digámoslo así, en la vestidura del sumo sacerdote se veían 3 hileras, o mejor dicho, 4 hileras de 3 piedras cada una en el pectoral del sumo sacerdote. Pero según lo que nos dice aquí, en la vestidura de Lucifer, antes de revelarse, dice que se veían 9 piedras. Es algo significativo porque Cristo era el que tenía las 12 piedras, porque Cristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros y era mayor en jerarquía. Exactamente. Y aunque este ángel era el que venía después en jerarquía, el Hijo de Dios, es interesante que estas piedras, podríamos decirlo, que funcionan así como las franjas marcan el rango en el ejército. O sea, en los ejércitos se usan franjas, líneas, para designar los rangos de los soldados, ¿no? Y obviamente los rangos superiores. De esa manera me parece a mí, lo digo a manera de anécdota, que la escritura nos revela este detalle interesante acerca de Lucifer. Ahora, siguiendo adelante, dice acá que este era un querubín grande, un querubín protector. Noten lo que habíamos mencionado anteriormente. Lucifer era uno de los ángeles que estaba continuamente delante del trono de Dios, es decir, protegiendo al trono de Dios con sus alas. Cuando vamos al santuario terrenal, nos vemos que en el arca, donde estaban los querubines, dentro del arca estaba la ley de Dios. Y esto era lo que Satanás, en este caso Lucifer, conocía. Lucifer conocía que había una norma escrita en el cielo. Hasta el momento de la rebelión de Satanás, no se sabía que había una ley escrita en el cielo. Nos dice el Espíritu de Profecía. Y ustedes dirán, bueno, algunos dirán, bueno, ¿cómo era esto posible? Recordemos que el conocimiento del pecado es por la ley. Entonces, donde no hay ley, que no hacen culpa de pecado. El que salió a comunicarle al cielo que había una ley que había sido escrita por el dedo de Dios y que estaba allí, era el original, que estaba allí, ahí, como el fundamento del gobierno divino, es decir, del trono del Eterno, fue Lucifer. ¿Pero por qué Lucifer comunicó este conocimiento? Porque él era el primero que estaba violando la ley. Y cuando él dio a conocer que había una norma escrita, fue una de las artimañas que él usó para atacar al gobierno de Dios. Entonces, siguiendo adelante en algunos de los puntos que menciona este texto, porque aquí prácticamente lo encontramos, toda la descripción que se nos hace, dice que a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, que es lo que dice el apóstol Pedro en lo que ya leímos anteriormente, de los ángeles que pecaron. Y fue, como dice, y te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y explica cuál fue el pecado, la naturaleza del pecado de Lucifer, cuando nos dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Es decir, que Lucifer se corrompió a causa de ¿qué? A causa de comenzar a mirarse o admirarse a sí mismo. Él tomó lo que Dios le había dado, la hermosura que Dios le había dado, la sabiduría que Dios le había dado, y no la entendió como la expresión del amor de Dios, sino que la
comenzó a apreciar como que eran suyas propias, como que él era el verdadero origen de estas cosas y que por lo tanto merecía, como poseedor de belleza, como poseedor de sabiduría, como poseedor de dones, él merecía que los demás ángeles lo reconocieran como el más exaltado de los ángeles. Y comenzó a albergar en su corazón el deseo de exaltarse a sí mismo, como lo dicen los primeros versículos de este capítulo, que no lo vamos a leer. Comenzó a desear inclusive más honor del que ya recibía y comenzó a codiciar, como ya habíamos mencionado, el honor que recibía el que estaba por encima de él. Y como él era el ser creado más excelso, el único que estaba por encima de él era el creador de los cielos y la tierra, era obviamente el verbo de Dios, el medio de la creación de Dios. Y por eso entonces Lucifer quiso usurpar el poder, la majestad de Dios, la adoración que tenía el Hijo de Dios, y comenzamos entonces a ver cuál era el verdadero carácter. Y fue eso lo que ocasionó la caída de Lucifer. Fíjate lo que nos dice Isaías 14, 13 al 14. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Exactamente. Igualarse a Dios. Querer tomar la posición de Dios. Y es eso lo que nos revela realmente cuál es el carácter de Satanás. Porque según lo que ya hemos mencionado, lo que ya has dicho, podemos darnos cuenta entonces cuál es el carácter de Satanás. Precisamente este carácter de Satanás es el que está puesto o revelado en el libro de Apocalipsis, en contraposición con el carácter de Miguel, que es en este caso otro nombre que se le da al Hijo de Dios. Encontramos allí que la palabra Miguel representa, o significa, mejor dicho, el que es igual o semejante a Dios. Este es un nombre que se le da al Hijo de Dios, es decir, a Jesucristo. Y como vimos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, había una guerra entre Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Es decir, una guerra entre Lucifer y Cristo. Porque Lucifer, o en este caso Satanás, el ángel rebelde, quiso o quería usurpar el lugar que Cristo tenía y que el Padre había colocado al Hijo de Dios como el medio por el cual Él había creado todo el universo y que era digno de adoración. Por eso vemos en el libro de Hebreo cómo se dice que el Padre ordena que todos los ángeles debían adorar al Hijo de Dios, porque por medio del cual Él había hecho todo el universo. Entonces esta rebelión, estos celos, esta envidia de parte de Satanás se empezó a hallar cabida en el corazón de Satanás, en la mente de Satanás, de Lucifer, hasta que finalmente pues se convirtió en una rebelión abierta, pero no sin antes él haber diseminado, como dice aquí que en el texto que leímos de Isaías decía: por la multitud de tus contrataciones. Algunos no entienden muy bien esa frase. Algunos traductores han sugerido que la palabra contrataciones que se usa aquí o se traduce aquí es una incorrecta traducción y que debía traducirse como calumnia. Algunos de los comentadores han hecho esas declaraciones, que Satanás, por medio de sus calumnias al gobierno de Dios, al carácter del Padre y al carácter del Hijo, fue como logró la simpatía de muchos de los ángeles del cielo y cómo lograr entonces logró colocarlo en su bando. Bueno, y esa es otra característica del carácter de Satanás. Correctamente. Que fíjate, la Biblia lo reconoce como el padre de la mentira. Correctamente. Y lo leímos como leíamos que el libro de Apocalipsis menciona entonces que Satanás engaña al mundo entero. Exacto. Dice también que es ¿qué cosa? Dice que es perseguidor. Que es exacto, que es intolerante, es perseguidor, dice que es acusador de nuestros hermanos. Envidioso. Correctamente, es decir, que Satanás obra que de forma oculta, es decir, de forma sutil, de forma disfrazada. Sí, porque él seduce. Correctamente. De tal manera de que la persona quede engañada.
Y por medio, noten, del engaño, logra que los seres creados por Dios se pongan de su lado. Los logra engañar. Entonces, esto fue lo que hizo en el cielo y es lo que ahora mismo hace en la tierra. Por medio del engaño, por medio de una, una serie de engaños, muchos engaños que esta mente maestra ha diseñado durante la historia, desde que está en guerra contra la verdad y la justicia, desde el cielo mismo, esta mente se ha especializado en hacer formas de engañar a otras mentes menos poderosas que obviamente la de él, y entonces ha logrado embaucar a todos los que hemos caído bajo las sugestiones de Satanás, bajo los engaños de Satanás. Entonces, esta es la manera pues como Satanás ha actuado, ¿no? Ahora noten que la Biblia inclusive señala en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44, para aquellos que quieran leerlo, que Satanás es homicida desde el principio. Nosotros leíamos que Satanás había pecado contra Dios en el cielo. Y el Evangelio, el Señor Jesús nos dice que Cristo es homicida desde el principio. ¿Por qué homicida? Por lo que dice la Escritura. ¿Se acuerdan las palabras mismas del Señor Jesús cuando dice que airarse contra una persona es qué? Es ser culpable de qué? De homicidio. Es decir, que Satanás, lo que nos estaba queriendo decir Cristo es que Satanás estaba lleno de ira, como dice la Biblia, que dice que en el capítulo 12 dice que el gran dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Por eso es que es intolerante, por eso es que es perseguidor, porque está lleno de ira. Está lleno de ira, de odio, de resentimiento. ¿Contra quién? Contra el Padre y contra el Hijo. Porque no pudo lograr sus pretensiones en el cielo. Y entonces ese odio, ese acervo odio que tiene contra el Padre y contra el Hijo, lo manifiesta hacia quienes. Hacia los seres que él logra poner bajo su control. Y por eso se dice que es homicida. Porque obviamente lo que él quiere es destruir a los seres creados por Dios. Muy bien, avancemos entonces precisamente hacia el miércoles, que es la obra engañosa de Satanás, y ahí vamos a seguir entonces analizando muchísimo mejor este punto. Vamos a la pregunta que nos dice: ¿hasta qué punto irá Satanás con sus engaños? Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás usa que nunca se acerca de manera directa. Él nunca se acerca de manera directa. Siempre usa que un disfraz. Es decir, noten lo que dice allí. Dice que él es capaz de engañarnos, así sea tomando la forma de un ángel de luz. Es como dicen por ahí, ¿no? Es un lobo disfrazado de oveja. Por eso es que nosotros vemos a lo largo de toda la Escritura la serpiente. La serpiente en el jardín del Edén, él toma la forma de serpiente para engañar a nuestros primeros padres. Se presenta a Cristo en ocasión de las tentaciones en el desierto como un ángel de luz. Se presentó como un ángel que venía del cielo a probar a Cristo. Si Cristo no descifra su verdadero carácter, no hubiese podido darse cuenta de que no era un ángel del cielo, sino Satanás. Ahora, de esa misma manera dice acá que sus ministros, es decir, aquellos que están llenos de su espíritu, del espíritu de Satanás, actúan de la misma manera. Exacto. Y era como mencionábamos, noten, los falsos profetas, nos dice el Evangelio, el Señor Jesús nos dice que los falsos profetas son que debemos cuidarnos de los falsos profetas porque vienen a nosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, vienen con una apariencia amigable, una apariencia cautivadora, embelecedora, pero sus intenciones son de destruir. Así también es Satanás. Satanás entonces dice aquí que sus ministros se disfrazan ¿qué? Como ministros de justicia. Los ministros de Satanás, es decir, los que diseminan en el mundo las doctrinas de Satanás, las ideas de Satanás, se disfrazan como ¿qué? Como ministros de justicia. Ellos se van a presentar como ministros del Evangelio, ministros del cristianismo. Se van a revestir como aquellos que llevan la palabra de Dios, pero realmente son ¿qué? Son ministros de Satanás. Ahora, ¿puede Satanás realmente obrar milagros? Esto es sumamente interesante. Lo vamos a encontrar en Apocalipsis 16,
versículos 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a maneras de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces notemos como nos dice allí, ¿no? ¿Puede Satanás y sus ángeles hacer milagros? Pueden hacerlo. Claro que sí. Pueden hacerlo porque, como dice allí, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, que son espíritus ¿de qué? De demonios, o sea, de ángeles caídos, que van a los reyes de la tierra y que hacen señales, o sea, milagros, digamos, prodigios sobrenaturales. ¿Para ellos qué? Para reunir su fuerza para que hagan la guerra ¿contra quién? Contra el Dios Todopoderoso. Note, es la misma estrategia que siempre ha usado Satanás, solamente que ahora la usan sus demonios, es decir, los ángeles que fueron arrojados con él desde el cielo, y también la usan sus siervos, es decir, los seres humanos que están bajo el servicio de Satanás, que por medio del engaño, de la apariencia, ellos que intentan reunir o digamos así, conflagrar las fuerzas de Satanás para levantarlos contra la verdad, contra el gobierno de Dios, contra Cristo, contra su pueblo, para guerrear contra ellos. O sea, y es interesante porque esto que estás diciendo, que estás mencionando, también lo vamos a ver ya faltando poco para la venida de Cristo. O sea, me refiero, dice la Biblia que Satanás engañará o tratará de engañar a los escogidos, ¿no? Y entonces nos dice el espíritu de profecía que vendrán personas que nosotros creemos muertas y se presentarán delante de nosotros tratando de engañarnos, ¿no? Y tomando formas de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de los apóstoles, de personas que pueden de repente ocasionar una confusión en la persona, de repente engañar a la persona, ¿no? Entonces es interesante esto, y es una pregunta que muchas personas se hacen: si Satanás realmente tiene poder o sus demonios tienen poder. Y vemos que la Biblia sí nos los hace ver. correctamente, no. De hecho, la Biblia nos presenta que Satanás tiene muchísimo poder sobrehumano. Ciertamente la Biblia también nos muestra que él tiene ciertas limitaciones, Claro. pero él tiene poder, un poder para precisamente producir hechos, digamos así, sobrenaturales, o vamos a decirlo de alguna manera, que puedan ir por lo menos de forma aparente en contra de las leyes físicas, o sea, cosas sí, precisamente como decimos, milagros. Puede obrar milagros. Por supuesto. Entonces, de muchísimas maneras. Porque, tú, por ejemplo, acabas de mencionar algunos de los engaños, que precisamente la inmortalidad del alma, la comunicación con los muertos, que ha sido uno de los engaños de Satanás, por medio de los cuales él ha obrado y con sus demonios desde el principio del conflicto en esta tierra. Ese ha sido uno de los grandes engaños de Satanás a la raza humana, a la humanidad. ¿Usa Satanás las escrituras para engañar? Vamos a Mateo, capítulo 4, versículo 1 y después 5 y 6. 4 y 1 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y Mateo 5 y 6: Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Entonces notamos ahí, ¿verdad? La tentación de Jesús, como Satanás no solamente estaba haciéndose pasar por un ángel del cielo, sino que también inclusive citó la escritura. Eso te citó iba a la decir. Biblia, citó... Eso te iba a decir. Ajá.
citó la escritura, pero noten que él tergiversó, o sea, es decir, él torció el significado. De hecho, deliberadamente él quitó, esto es algo importante, ¿no? Porque él deliberadamente, él no citó el versículo completo. Cuando ustedes van al Salmo, de donde él cita esta promesa, que es el Salmo, si mal no recuerdo, el Salmo 91, él le suprime la parte donde dice, para que te guarden en todos tus caminos, haciéndose referencia a los caminos de Dios, es decir, a los caminos en los cuales Dios te pone, porque la promesa de que él le dice, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, échate, porque está escrito, en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, si tú crees verdaderamente en la palabra de Dios, tírate de aquí del pináculo del templo, que no te va a pasar nada. Pero él estaba tergiversando porque estaba tratando de tentar a Cristo con el pecado de la presunción. Noten, haciéndose pasar, porque lo que quería era probar la fe de Cristo, realmente lo era induciendo a que fuera presuntuoso. Y noten que recuérdense que la presunción es la falsificación satánica de la fe, dice la mensajera del Señor. Cualquiera pudiera decir, bueno, Satanás está usando la Biblia, ¿no? Y lo mismo pasa hoy en día, y pasa en muchísimas de las iglesias. Hoy por hoy sostenemos, y me incluyo, ¿no? Porque nosotros tampoco estamos diciendo que tenemos la verdad absoluta. Pero hoy por hoy muchas iglesias del cristianismo sostienen verdades ligadas con el error. Correctamente. Y sabemos que este es uno de los engaños más terribles que hay. Porque ciertamente estás ligando la verdad con una mentira, y es así que es más fácil engañar. Correctamente. Porque el error está revestido de una verdad. Correctamente, y es la estratagema que usa Satanás hoy en día, que muchas de las así llamadas religiones o iglesias modernas, muchas de sus doctrinas están sostenidas por declaraciones de la Biblia, o sea, textos de la Biblia mutilados. Solamente presentan parte de la escritura, inclusive declaraciones, frases de la Biblia para sostener sus postulados, porque son textos mutilados. Y con eso intentan ¿qué? Sostener sus creencias. Porque es la misma forma en que Satanás siempre ha venido trabajando. Entonces, hay una cita del Espíritu de Profecía que encontramos allí publicado, dice, en el libro del Evangelismo, en la página 159. Vamos a leerla allí, es cortita. Nadie debe tergiversar la verdad interpretando la palabra en forma forzada y mística. Al seguir este procedimiento, algunos corren el peligro de convertir la verdad de Dios en una mentira. El Evangelismo, página 159. Entonces notamos ahí como se nos dice, ¿verdad? Que no debemos entonces que tergiversar la verdad interpretando la palabra de forma forzada o mística, como ya hemos tratado de explicar aquí, inclusive en las lecciones anteriores estuvimos viendo cómo el mismo libro de Apocalipsis nos menciona ciertos errores con respecto a esto de tergiversar la palabra. Muy bien, vamos entonces a avanzar a lo que es el día jueves, y ahí encontramos la siguiente pregunta: ¿a quién especialmente odia Satanás en estos últimos días o los días finales? Apocalipsis 12:17. Vamos a leer qué nos dice allí. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces aquí vemos que nos dice la Escritura, y específicamente esta profecía de Apocalipsis, que Satanás tiene un odio especial hacia quienes, hacia los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En el libro de Apocalipsis, allí mismo en el capítulo 20, versículo 20, nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Es decir, que Satanás tiene entonces un odio especial para, o hacia, mejor dicho, hacia el remanente, es decir, a lo que queda de la descendencia de la mujer, la iglesia o el pueblo que se caracteriza por guardar los mandamientos de Dios y por poseer el espíritu de la profecía, que es el testimonio de Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar seguros en estos tiempos finales donde dice la profecía, como acabamos de leer, que Satanás ha descendido con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo?
¿Cómo podemos estar seguros ante los engaños de Satanás? Vamos a leer algunos consejos de la palabra de Dios. Vamos a Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Notemos este tremendo consejo de la palabra de Dios. Dice que nosotros debemos que a la ley y al testimonio debemos comparar, debemos contratar todo lo que escuchamos o todo lo que se nos pide creer. Si no está conforme a esto es porque no les ha amanecido. Es decir, mucha gente va a venir a nosotros teniendo gran luz. ¿Qué debemos hacer nosotros para evitar los engaños de Satanás? Compararlo con la ley y con el testimonio. Es decir, con la ley de Dios y con el testimonio de los profetas, con el espíritu de profecía. Es decir, si cualquier enseñanza viene a mí y me es presentada como un conocimiento muy elevado, muy sublime, muy importante, yo debo compararlo si está en armonía con la ley de Dios primeramente y si está en armonía con ¿qué? Con el testimonio de los profetas, que es el que encontramos en la Escritura y también en el espíritu de profecía. Y si está en armonía con eso, entonces yo puedo aceptar. Porque si no, quiere decir que esa persona que dice traerme luz realmente no le ha amanecido. Es decir, está en tiniebla. Vamos al siguiente consejo, que está en Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces notemos el muy famoso y muy significativo ejemplo de los bereanos, que estudiaron diligentemente las Escrituras después de haber recibido el mensaje, para constatar, para corroborar si el mensaje que habían recibido era así, es decir, era correcto. Ellos estudiaron diligentemente la Escritura cada día para ver si esa cosa es así. Nosotros también debemos seguir para no ser engañados como millones de personas en esta tierra, en este momento, están siendo engañadas por Satanás en este mundo por los diferentes engaños que hay y que abundan en este planeta. Nosotros debemos estudiar diligentemente y diariamente la palabra de Dios para poder discernir en estas trampas de maligno. Vamos a Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Nosotros debemos desear hacer la voluntad de Dios, desear aceptar la verdad de Dios. Si yo no estoy dispuesto, mi hermano, a aceptar la verdad tal cual como está revelada en su palabra, no voy a discernir la diferencia entre la verdad y el error. Hay muchas personas, hermano, que cuando les es presentada la verdad no la aceptan, sencillamente porque va en contra de sus propias ideas preconcebidas, es decir, de lo que ellos creían anteriormente acerca de cualquier punto de una doctrina. Cuando se les presenta lo que enseña la palabra de Dios, no lo aceptan. Eso ocurre debido a ¿qué, hermano? Eso ocurre debido a que la persona no quiere hacer la voluntad de Dios. No quiere humillarse y decir, reconocer que puede ser que no haya entendido, que haya sido engañado en algún punto y reconocer, esa no ha sido tu verdad, he estado equivocado, quiero conocer la verdad, acepto la verdad y entonces eso lo califica para entonces discernir, entender la diferencia entre la verdad y el error. Hay muchas personas que sencillamente no quieren aceptar la verdad y por eso nunca van a abandonar los puntos de doctrina que se ha señalado y que se les señala que son contrarios a la Escritura. Entonces, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 12, leamos allí que nos dice. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces notamos aquí que este es un texto que es inclusive una profecía del apóstol Pablo, donde se nos dice que solamente que tengan el amor de la verdad para ser salvos podrán ser resguardados de los engaños especialmente de los últimos días, cuando Satanás, por medio de estos instrumentos que están descritos en las profecías, ha de engañar al mundo entero.
por medio de milagros y de señales mentirosas, dice la Escritura, que van a ser realizadas por los agentes de Satanás en esta tierra. Lo señala la profecía como el dragón, la bestia y el falso profeta, cada uno teniendo su designación específica, que obviamente no entraremos en detalle en este estudio, sino en estudios posteriores. Pero lo que queremos mencionar es que todo esto va en virtud al desarrollo del engaño y de la gran batalla que está librando el enemigo, tratando de engañar al mundo entero. Entonces aquí tenemos una declaración de la mensajería del Señor que encontramos en Alza tus ojos. Vamos a leerla también para... No necesitamos esforzar la mente buscando alguna explicación rara de las palabras de las Escrituras. Eso fue lo que hicieron los maestros judíos. Confundían las mentes de sus oyentes citando las ideas y tradiciones de los rabinos. Enseñaban como doctrina mandamientos de hombres. No debemos buscar revelaciones que no han sido hechas en la palabra de Dios. Debemos presentar la clara enseñanza de la Biblia en la sencillez con que lo hizo Cristo. Alza tus ojos, página 84. Veamos la siguiente. Hay una consistencia innegable en la sana doctrina. No es un vapor que se disipa. La luz debe emanar de la palabra de Dios. El Señor invita a su pueblo para que se acerque a Él. Nadie debe interponerse entre Él y su pueblo. Dios nos cuida, página 276. Entonces notemos aquí que hay dos declaraciones del Espíritu de Profecía que nos señalan precisamente esto. Se nos dice, número uno, que esto era una obra que hacían los maestros judíos o los rabinos en el tiempo de Jesús. ¿Qué hacían ellos? Lo que hacían era citar ideas y tradiciones de otros rabinos. ¿Eso les parece conocido? Es decir, un dirigente religioso, para cambiar un poco el lenguaje, hacerlo más moderno, un dirigente religioso que para sostener un punto fundamental de creencia cita las palabras y las ideas de otro dirigente religioso anterior. Y esto lo enseñan como doctrina. Esto es lo que Jesús se refirió con enseñar como doctrina mandamientos de hombre. Son órdenes, hermano, de hombres. Son ideas de hombres que no están presentes en las Escrituras, que no están presentes en la Biblia, y que la iglesia moderna cristiana la sostiene como la verdad. Estos son los engaños de Satanás para estos últimos días. Y como dice la mensajera del Señor aquí, la sana doctrina, hermano, es sólida. No es como un vapor, no es algo débil, sin forma, es sólida. Dice, la luz debe emanar de la palabra de Dios, y el pueblo, es decir, la iglesia, lo que nosotros llamamos o conocemos como laicos, los hermanos de la congregación, de la iglesia, debe permitírsele que ellos conozcan la verdad de las fuentes directas de la verdad eterna, que es la palabra de Dios. Lo que deben predicar los ministros del Evangelio, los ministros de Dios, es la palabra de Dios, no las enseñanzas de los hombres, no ideas de hombres, no ideas de dirigentes religiosos, sacerdotes, papas, concilios, pastores, sino que debe enseñarse es la palabra de Dios. El hermano laico, la persona que está recibiendo el evangelio debe ser conducida a la palabra directamente de Dios, para que él directamente de Dios, de la fuente de toda verdad, conozca la verdad, no por medio de ideas, de comentarios, de análisis, de síntesis o de interpretaciones teológicas de lo que dice la Biblia. No, ir y llevar a la gente a lo que dice la Biblia directamente, para que la persona pueda comunicarse con Dios, con el autor de la verdad directamente, y pueda recibir la verdad en sus corazones de forma directa y manifiesta. Esta es la forma de evitar los engaños de Satanás y de evitar las trampas de este terrible enemigo que tiene la iglesia de nuestros días y la humanidad, que es un enemigo que viene desde el mismo cielo, ese querubín protector que es Satanás, y todo su ejército de demonios que están obrando por medio de los engaños de estos últimos tiempos en contra del pueblo de Dios. Finalmente, hermanos,
llegamos a la parte del viernes donde se nos habla acerca de la suerte final de Satanás. Y se hace la pregunta, ¿dónde será colocado finalmente Satanás? Apocalipsis 20:10. Vamos a ver qué nos dice. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces notemos ahí cuál es el destino final de precisamente de Satanás, que va a ser colocado ¿dónde? En un lago de fuego y de azufre. Ese va a ser el castigo final de Satanás. Ahora, veamos más profundamente o más detalladamente lo que nos sigue diciendo la Escritura acerca de cómo será este final de Satanás, cómo será el castigo final de tanto Satanás como de sus ángeles, es decir, de los demonios que se rebelaron contra Dios, como de todos aquellos que le siguen en el castigo final sobre el pecado y los pecadores. Vamos ahí a Ezequiel, capítulo 28, versículo 18, a ver qué nos dice. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el que te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces notemos aquí lo que nos dice, ¿no? Acerca de este castigo final. Es bastante clara la imagen que se nos presenta en este texto. Vamos a compararla con Hebreos, que está en el capítulo 2 y el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y en Ezequiel 28:19, leamos lo que nos dice. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillan sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces notemos que ese será el final de Satanás. Será finalmente destruido, dejará de existir cuando caiga sobre él el castigo final en el lago de fuego y sea destruido por el mismo fuego que descienda de Dios. Y es tremendo porque él va a ser el medio por el cual el fuego va a llegar a todos sus secuaces, es decir, no solamente a los demonios, sino también a todos los pecadores de todas las edades en aquel último lago de fuego al final de los 1000 años, como la recompensa final de precisamente los rebeldes, pues llegará a su fin y pues será culminada la obra de engaño, de iniquidad y este tremendo conflicto con este tremendo enemigo de la verdad. Ahora, finalmente, hermanos, vamos a leer allí en Apocalipsis capítulo 12:11 acerca de cómo podemos vencer a este poderoso enemigo, el diablo. ¿Cómo podemos vencerlo? ¿Cómo podemos alcanzar la victoria sobre Satanás? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora noten qué hermoso la forma como aquí en el libro de Apocalipsis se nos revela cómo podemos hacer para vencer a este terrible enemigo. Dice que podemos vencerlo únicamente gracias a ¿qué? Gracias a la sangre preciosa ¿qué? De Cristo, es decir, al Cordero. Le hemos vencido, ¿por qué? Porque no solamente hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo, han sido perdonados nuestros pecados, hemos sido limpiados de nuestras iniquidades, ha sido purificados nuestros caracteres, para que no seamos débiles ante la tentación, sino que seamos victoriosos, sino como dice ahí, que no tomaron, que no tuvieron su vida, sino que estuvieron dispuestos a sacrificarla, porque ese es otro de las grandes formas de vencer al enemigo, que solamente aquellos que alcancen un carácter como el de Cristo, que imiten a Cristo así como Cristo murió, siendo tentado por el enemigo continuamente, y en el último momento pudo vencer y estuvo dispuesto a ceder su propia vida antes que violar un solo mandamiento de Dios, aún ni siquiera en pensamiento. Todos aquellos que se revistan por la sangre de Cristo, de ese espíritu que hubo en Cristo, de estar dispuestos a sacrificar su vida antes que escuchar las sugestiones de Satanás y ceder ante las tentaciones de Satanás,
serán los que puedan vencer a quién. Vencer a Satanás y a sus demonios. Solamente aquellos que echen mano de la vida eterna, de esa vida que está en Cristo Jesús. Pero no simplemente como se enseña generalmente, de que es simplemente de que, sí, yo creo que Cristo es mi Salvador, que Él me va a salvar. No, sino de que Él es la salvación misma. Así es que su testimonio, el testimonio de su vida sin pecado, de su vida de obediencia, de su vida de lucha ante la tentación, inclusive hasta sus últimos instantes de vida, cuando estaba allí en la cruz del Calvario, con todo el peso del pecado sobre Él, y cómo finalmente su alma descansó en su Padre cuando dijo, en tu Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y así logró la victoria sobre Satanás. Así serán los fieles de Dios que alcancen la victoria cuando estén revestidos pues de la justicia de Cristo y puedan también ser como es Cristo o como fue Cristo en esta tierra. Vamos a leer esta última cita del Espíritu de Profecía, a ver qué nos comenta la hermana White con respecto a esto. Mientras la tierra estaba envuelta en el fuego de la destrucción, los justos vivían seguros en la ciudad santa. La segunda muerte no tiene poder sobre los que tuvieron parte en la primera resurrección. Mientras Dios es para los impíos un fuego devorador, es para su pueblo un sol y un escudo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo y la primera tierra han pasado. El fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro de la maldición. Ningún infierno que arde eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. El conflicto de los siglos, página 732. Así que entonces el Espíritu de Profecía nos confirma lo que nos enseña la Escritura acerca de que este enemigo, este terrible enemigo, finalmente tendrá su fin. Y que finalmente el pueblo de Dios será librado por completo de la influencia de este tentador, de este acusador de los hermanos, de este rebelde. No solamente la iglesia de Dios, sino que todo el universo va a ser librado de esa influencia sumamente peligrosa en el castigo final. Cuando pues se ha completamente destruido todo rasgo de pecado, todo rastro de pecado, y los pecadores se han destruido. Y como ella menciona al final, que esto no va a ser un castigo que va a ser por toda la eternidad, como enseñan muchas falsas doctrinas de falsas iglesias, sino que el enemigo, es decir, Satanás, será finalmente destruido, será finalmente castigado conforme a sus maldades, pero llegará a su fin y quedará, como leímos en la Escritura, reducido a ceniza. Es decir, va a llegar a su fin juntamente con todos los rebeldes y con todos aquellos que no hayan abandonado ese espíritu de rebelión contra el gobierno de Dios, contra la ley de Dios, que hayan perseverado en el pecado, van a ser finalmente destruidos. Y aquellos que hayan decidido no hacer caso a las sugerencias, a las tentaciones de Satanás, que se han librado de todos esos engaños de este poderoso enemigo, serán aquellos que disfruten y gocen de la dicha eterna por todas las edades en la tierra, que el Señor ha de recrear en los cielos y la tierra nueva. Les invitamos a que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por el privilegio que nos ha dado de poder un sábado más poder estudiar esta escuela sabática, poder entender lo que la palabra de Dios nos muestra claramente, en especial el libro del Apocalipsis, acerca de este terrible enemigo, de Satanás, de sus engaños, de su origen, de su verdadero carácter, de sus verdaderas intenciones para con toda la creación de Dios. Gracias, Señor, por habernos mostrado en su palabra los engaños de este adversario. Ayúdenos, Señor, a ser libres de cualquier trampa, de cualquier acechanza, de cualquier obstáculo que este enemigo ponga en nuestro camino, y nosotros poder perseverar en la fe, así como Cristo alcanzó la victoria a cada tentación del maligno. Nosotros también podamos salir vencedores, para que finalmente podamos reunirnos con las fuerzas del bien, las fuerzas de la justicia, con los ángeles leales y con nuestro Señor Jesucristo, que murió para precisamente darnos la victoria. Ayúdenos, Señor, bendíganos, perdone nuestros pecados, nuestras faltas,
y síganos ayudando en cada cosa, en cada lucha, en nuestra vida personal. Todas estas cosas las pedimos únicamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, la invitación como siempre es para que nos sigan acompañando semana tras semana a lo largo pues de este estudio de este proyecto Escuela Sabática de las profecías bíblicas, donde seguiremos pues estudiando las importantes profecías del libro de Apocalipsis. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.